El derecho a la música, el podcast de Sympathy for the Lawyer para entender la industria musical. Producido por Rebel Rebel. Bienvenidos a otro capítulo más de El derecho a la música, un podcast de Sympathy for the Lawyer para entender la música y para entender sobre todo el negocio y la industria musical. Vamos a hablar de otra cosa, pues me han llamado para actuar en un bolo, pues básicamente ¿ahora qué? ¿Cómo lo cobro? Esa parte de facturación de conciertos y festivales, ¿cómo podemos hacer eso? Y tenemos un claim principal sobre todo en ese sentido, que me gustaría, Manuel, que me pudieras hablar un poquito más sobre todo de este claim, no sé si quieres resaltarlo como lo más importante o como el punto de partida desde donde se arranca todo esto. Pues sí, Bea, porque una de las grandes dudas que nos consultan mucho artistas, y no solamente artistas que están empezando, y artistas que ya incluso van teniendo cierto éxito y que tienen esa cuestión de, oye, ¿cómo puedo cobrar mis conciertos, ¿no? Tengo que hacer una factura, ¿qué pasa con seguridad social? ¿Tengo que estar de alta? ¿Esto cómo lo hago? Esa premisa principal, nosotros con lo que empezamos siempre, la respuesta es que, ojo, actuar, dar un concierto es un trabajo, es trabajar y casi que en cualquier ámbito, o sea, me da igual el grado de éxito de venta de entrada, el número de asistentes. Al final estamos subiendo en el escenario, estamos trabajando y eso es muy importante. ¿Por qué? Puede haber un accidente y podemos tener algún problema grave que como en cualquier trabajo, pues hay un accidente laboral y tiene unas consecuencias, por tanto no nos lo podemos tomar a la ligera. Y luego también va a ir avanzando en tu carrera y todo este tiempo en el que estás trabajando, si no lo estás haciendo bien a nivel de altas en seguridad social, de impuestos, etcétera, te vas a encontrar luego con sorpresas, ¿no? Sobre todo el no contar con las prestaciones adecuadas. También aquí hay que separar, es verdad que hay una delgada línea con la parte promocional, porque hay gente que dice, bueno, sí, estoy tocando, pero en este caso sería un bolo promocional, un pequeño showcase donde ni siquiera cobro y tal. Bueno, Justamente en ese caso, pues imaginemos, ¿no?, que al final pues se ha contratado pues al grupo en cuestión o a ese artista para un bolo promocional. Además son unos bolos donde suele ser un estilo diferente, a firmar otro tipo de formato, un showcase donde además son menos canciones, es menos de la duración del contrato, con lo que en ese sentido también es diferente y claro, al no haber un pago de por medio, entiendo que todo esto cambia. O sea, ¿hay alguna manera como de regular en ese sentido esa parte? Bueno, es un tema complicado y el que es bueno dejarlo como siempre como la excepción. Es decir, un bolo promocional hay que verlo, pero en el fondo es trabajar, porque si te estás promocionando, ¿qué estás recibiendo a cambio? No un caché, no un sueldo, pero sí una promoción, estás teniendo un interés comercial. Insistimos, una idea que ya hemos repetido varias veces, al final poner en marcha una carrera artística es montar una empresa. Y como cualquier empresa, pues tienes una marca, tienes una organización, tienes que estructurarlo y en este caso también tiene unas obligaciones y bueno, ¿por qué no decirlo así? También unos derechos frente a la administración pública que tienes que conocer y que tienes que gestionar, ¿no? Y bueno, en la música lo que observamos siempre es que puede haber un área de confusión porque hay casos en los que no está muy claro si el músico tiene que tener un contrato laboral con alguien que le contrata, o si el músico se le considera empresario, ¿no? Y es cierto que hay que ir viendo caso por caso, no hay una regla clarísima, pero sí podríamos decir que igual que cuando, no sé, imaginemos una orquesta sinfónica con 50 músicos, hay una compañía que produce todo eso, que hace un casting, que selecciona a los artistas, al final sí que hay una empresa y esos artistas sí que van a tener una relación laboral como un asalariado con esa empresa. Pero cuando estamos hablando de un artista individual o un artista que se junta con otros, montan una banda, un proyecto propio, de cualquier género, de cualquier estilo y con vocación a veces con mayor ambición, otras veces con un enfoque de llegar a menos gente, pero igualmente con actitud de trabajarlo de forma seria, profesional, al final están creando un proyecto, están creando una empresa, digámoslo así. Y eso tienen que ser conscientes. Esa es la gran frontera. Y esto es lo que nos va a decir que si tiene que haber un contrato de trabajo para poder hacer una actuación,
pensemos en ese caso que os decía de la orquesta sinfónica, igual que pasa en una obra de teatro, donde hay una compañía productora que tiene un poder importante para decidir todo y contratar actores para esta producción. En el caso de la música, lo que pasa muy habitualmente es que el poder realmente lo tiene el propio artista. Es quien decide qué repertorio va a tocar, cómo se van a vestir, cuál va a ser el nombre de la banda, cómo se va a desarrollar el espectáculo, qué luces va a haber, cómo va a sonar. Toman una serie de decisiones que son las principales en la hora de definir ese show. Sí, al final, como os hemos contado pues en otros capítulos ya del podcast, la importancia de esa marca y ese producto, y al final pues en un bolo no deja de, pues, de estar vendiendo, por así decirlo, pues todo su proyecto y ese producto, por así decirlo, ¿no? Veo muy importante todo lo que comentas, pues a fin de cuentas que una vez que tú te subes a un escenario y antes de subirte ya estás trabajando, desde que sales de tu local de ensayo para prepararte todo ese bolo ya en ese momento que estás trabajando, y que es muy importante también para que se te pueda proteger por todas las cosas que te puedan pasar, ¿no? Pero también... claro, actualmente pues en la música en vivo o grupos que puedan estar empezando, que quizás nos estén escuchando ahora mismo y se lo planteen, que realmente no llegan a ganar el dinero suficiente con la música y tienen que tener otros trabajos en el día a día. Y al final pues cuando van a hacer los bolos suele ser en fin de semana porque no le coincida con el otro trabajo que tiene para poder subsistir cada mes. En estos casos, ellos, por ejemplo, ¿cómo podrían hacer para estar asegurados en todo ese sentido y salvar la situación? Claro, ese es el principal problema, ¿no? Y pasa en muchos países que hay que mejorar la regulación para dar solución a estos casos. El artista necesita una primera etapa donde, si bien podemos decir que eso, que una empresa, siempre lo decimos, pero con un ánimo motivador, pues para ver que te tienes que involucrar en tu proyecto y tomar decisiones, ¿no? Pero en este caso sería el que es cierto que ahí hay unos costes, el cumplir todos esos trámites, no solamente lo que te va a cobrar, por ejemplo, la seguridad social por cotizar como empresario individual, como autónomo, sino también alguien que te haga todo ese trabajo, ese papeleo, ¿no? Entonces ese coste a veces es una barrera de entrada. Hay soluciones que pasan por como unos intermediarios, una empresa de facturación, cooperativas. Hay distintas tipologías, pero es un tema delicado y hay que ir con cuidado con eso porque también en inspecciones pueden ponerlo en tela de juicio. Y otra solución que en la práctica se suele dar mucho es que la oficina de management, que al final tiene una estructura un poco más desarrollada, contrate a los artistas como un empleado, a pesar de que no le da órdenes como un jefe a esos artistas, pero los contrata como empleados del manager, y luego el manager es quien hace la factura al festival o al promotor para cobrar el bolo, ¿no? Esa sería quizá la solución que en la práctica se suele ver. También, pues cuando no hay más remedio porque la estructura está así y lo importante es que estén asegurados porque tenemos sobre todo, insisto, el que ir con mucho cuidado para evitar cualquier riesgo de carácter laboral, de accidente. A veces que el propio festival o el promotor, si ya no viene todo eso resuelto, los contrataría como empleados de su empresa, ¿no? Como artistas empleados de esto, a pesar de que las decisiones son más de tipo organizativo, ¿no? De fijar el horario, de coordinar el resto de bandas, etcétera. Pero bueno, es lo que solemos ver en la práctica. En España, por poner un caso concreto, sí que se está avanzando en un proyecto que es el Estatuto del Artista, que va a ser una serie de modificaciones de normativas que vienen a intentar resolver esta cuestión. Aclarar el tema de contrataciones de los artistas para actuaciones y también establecer alguna solución para estos artistas que tienen proyecto propio, que se podrían decir que son autónomos, que son empresarios individuales y que no tengan que cotizar o al menos tengan un coste muy reducido cuando no llegan a un nivel de ingresos suficiente, ¿no? Y eso en este caso se está barajando que no llegue a 3.000 euros. Creo que también hay una gran duda en este maravilloso mundo de la facturación y es una factura, todo el tema del IVA y IRPF. ¿Cómo puede hacer un artista todo esto para desvelar como esa duda que suelen tener? Sí,
A ver, si va a haber una relación laboral, va a cobrar una nómina y se simplifica bastante, ¿no? Al músico le va a llegar su caché vía nómina y descontándole los impuestos y listo, ¿no? Y en el caso de que haya una relación mercantil, que esté trabajando como un autónomo, va a tener que emitir una factura. La factura, tampoco hay que asustarse, no cuesta tanto. Es un documento donde vamos a incluir nuestro caché, se pueden poner también algunos gastos, se pueden desglosar, y a esa cifra vamos a aplicar impuestos, un impuesto indirecto, que en el caso de España es el IVA. Si lo facturas como persona física, como empresario individual, el 10%, si lo haces a través de una sociedad, sería el 21%. Y luego también, en caso de que lo hicieras como persona física, lo que va a hacer el promotor es aplicarte una retención. En el caso de España, pues el IRPF, el impuesto que corresponda de carácter personal y directo, lo que ya sería una cifra que se te descuenta como que tú vas adelantando los impuestos de este año, ¿no? Y de esa manera tendríamos la factura. Y ya en próximos capítulos ya entraremos en otra de las grandes cuestiones que mucha gente nos dice: si debo entonces facturar como persona física, o si me interesa crear una SL o una asociación, que algunos artistas trabajan con ese formato. Bueno, ya en otro capítulo abordaremos la manera de estructurarnos. Me alegra saber, y creo que al final a todas las personas que nos están escuchando y que se están esperando que haciendo pues asiduos a este podcast porque les está ayudando mucho pues con todo este tipo de interrogantes, ¿no? Donde tienen que poner mucho la lupa para sobre todo estar asegurados, que no les pase nada y que puedan también aprovechar todas las oportunidades que puedan tener a lo largo de su carrera, que es un poco lo que venimos explicando en el resto. También de cara a toda esta gente que nos está escuchando, me gustaría resaltar que todo aquel que quiera ampliar contenidos puede ir a la propia página web de Sympathy for the Lawyer. Tenemos ahí una maravillosa zona con diferentes guías legales según el tipo de profesional de la industria musical que seas, pues ya seas un artista, ya pueda ser un promotor, un manager, etcétera, para ampliar todo este contenido. También nos encantaría poder escuchar qué os gustaría saber o dónde tenéis ahí dudas, o si queréis decirle a Manuel Basa de Chapas, también se lo podemos decir, se lo diremos y sin ningún tipo de problema. Pues sí, es verdad que esto es un tema técnico, todo el tema de facturación, de seguridad social. Tenemos, como bien dice en la web, contenido que ya podéis entrar en concreto. El objetivo de hoy era que comprendierais esta situación y el saber aproximaros a esta problemática. Ya digo, si os contratan, pues van a pagar una nómina. Si hay un contrato laboral, que el caché va a venir por ese camino, a nivel de papeleo se os simplifica mucho, la verdad. En otro caso, si vaya a tener que hacerlo como empresario, lo que vaya a tener que emitir una factura, esa factura llevará impuestos. En el caso de Europa hay un impuesto directo, el VAT o el IVA, traducido al castellano, que se aplica sobre el caché. Y suele ser también habitual que se aplique una retención del impuesto que va a tener luego que pagar el artista, ¿no? Su impuesto personal, se le aplica una retención de esa factura. El que le paga se queda una parte para ingresarla en Hacienda en nombre del artista y que ya vaya pagando los impuestos. Y luego también, si salís de gira fuera de vuestro país, pues lo que os vais a encontrar, muy importante, primero, el tema de seguridad social, pues si estáis cotizando ya en vuestro país, no vais a tener que ir dando de alta y cotizando en otros países donde vayáis a ir pasando. También porque sería un cacao importante tener que hacer todo ese trámite. Si ya cuesta en tu ciudad y suele ser difícil, si lo tienes que hacer en otro entorno es imposible. En la mayoría de países pues suelen tener convenios entre ellos para que se aplique la seguridad social de origen. Entonces hay que hacer un trámite en tu ciudad para que te lo reconozcan esto. Y luego, a nivel de impuestos, lo que sí que es importante que sepáis es que vais a tener que tributar en el país donde toquéis. Es una regla, digamos, internacional, que también pasa igual con los deportistas. Y entonces, cuando allá donde vaya dando conciertos, el que os pague os va a retener una parte del caché
porque se tiene que quedar pagado ese impuesto en ese país. Luego en vuestro país a la vuelta no vais a tener que volver a pagar impuestos por vuestros ingresos, porque podréis descontar lo que pagasteis en otros países, lo que se llama evitar doble imposición. Pero que no os extrañéis cuando un promotor quiera el quitar esa cifra, ¿no? El retener, porque es que está obligado en su país a que vuestra actuación tribute en ese territorio. Y bueno, espero que haya servido como un repaso general para que entendáis esta manera de cobrar vuestro trabajo cuando estáis subiendo un escenario. Y bueno, pues... Sí, yo creo que ha quedado claro, sobre todo también ver pues que hay diferentes maneras y diferentes formas de que puedan facturar estos conciertos, que no se le puede hacer muy bola y que sigan pues a fin de cuentas disfrutando pues de lo que tienen que disfrutar, ¿no? Que es al final que les han contratado para actuar en un bolo y eso da muchísima ilusión, que después toda esta parte que tienen que tener muy bien reglada, que no sea un freno a la hora de esa ilusión que crea el propio artista o el propio grupo, ¿no? Entonces, pues esperamos que os haya gustado este capítulo, siendo un poquito más técnico y que os haya podido ayudar para que sepáis las diferentes formas que tenemos actualmente, tanto en España como en otros países, para toda esta temática. Y bueno, como ya he dicho, repito por si acaso alguien se la ha quedado, en Sympathy for the Lawyer podéis ampliar todo este contenido, por si os ha quedado ahí alguna duda, os lo explicamos de pe a pa. Y ese es el Derecho a la Música, un podcast de Sympathy for the Lawyer para entender la industria musical. Muchas gracias, Manuel, y Gracias. nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos, esperamos en el siguiente.